¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Bueno, el fallecimiento de Maradona de manera inexplicable ha provocado una tensión diplomática entre Francia y Venezuela. Y esto pasa porque, o déjame decirte, antes de darte la información de Francia, de lo que dijo Francia y su presidente, su primer ministro. Pero recuerda una cosa, Francia no solamente reconoció a Guaidó, sino que su embajador fue muy activo, su embajador acá en Venezuela, fue muy activo en el golpe de Estado contra Maduro. Fue a recibir a Guaidó las 2 veces que llegó por aeropuerto. Francia estuvo Guaidó en la embajada de Francia escondido, según el gobierno venezolano. Luego lo sacaron para otro escondite. El presidente Macron recibió a Guaidó cuando Guaidó estaba en su efervescencia, los primeros meses de haberlo lanzado al interinato. Y Francia, en la Unión Europea, ha tenido una participación muy activa contra Maduro, contra su gobierno, contra Venezuela. Y todo esto te lo contextualizo porque se ha dado otra tirantez entre ambos gobiernos. Y esta vez viene por el fallecimiento de Maradona. Resulta que el presidente Macron, en vista del fallecimiento, redacta una carta de despedida, una carta muy poética, una carta muy sentida, se puede decir, desde un punto de vista. Pero en esa carta, Macron le mete la puya al gobierno venezolano. Fíjate que por eso te hice el contexto, para que tú puedas ver por dónde van los tiros y por dónde va la cosa. Te voy a leer el párrafo en la cual Macron alude al gobierno venezolano, indirectamente, pero lo alude. Dijo aquí Macron, leo dentro de comillas, cito, mejor dicho: Diego Maradona también vivirá esta alegría popular en otros terrenos, dice Macron. Pero sus visitas a Fidel Castro y Hugo Chávez, ahí viene la puya, tendrán el sabor amargo de la derrota. Tendrán el sabor amargo de la derrota en la cancha donde Maradona hizo la revolución. Fíjate el contenido, el doble sentido y el sentido directo hacia Hugo Chávez, padre de la revolución de Maduro, de la revolución bolivariana y estratega, pues, de los chavistas. A esta comunicación le saltó rápidamente el ministro, el canciller Arreaza. Y Arreaza dice lo siguiente, cito: el señor Emmanuel Macron y sus asesores quisieron desplegar prosa poética para despedir al gran Diego. Sin embargo, deshonran sus ideales y sus luchas. La única derrota es la de una clase política que tiembla ante el uniforme amarillo de los trabajadores, dijo Arreaza. Ahora yo pregunto, ¿por qué el señor presidente de Francia tiene que meter este piquete en una carta en un momento de condolencia, de dolor? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ligar las preferencias políticas que tenía Maradona con su legado futbolístico? ¿Por qué no se aguantó Macron e hizo una comunicación mucho más formal, si me permiten el término?
¿Por qué a Diego Maradona se le tiene que tildar por sus preferencias ideológicas, por estar del lado de la izquierda o de gobiernos de izquierda? ¿Por qué? ¿Qué de malo hay en eso? Que alguien me lo pueda decir. ¿Por qué Macron no se queja de las monarquías árabes a las cuales le rinde pleitesía y además le vende miles de millones de dólares en armas? No hay nada más antidemocrático, no hay nada más perverso contra los derechos humanos, sobre todo contra los derechos de las mujeres, que las monarquías árabes. Y sin embargo, los gobiernos de Occidente las apoyan a muerte. Allí no hay ningún tipo de sesgo ideológico para ellos. Allí no hay, para ellos no hay dictadura. ¿Por qué entonces con otros gobiernos, estos países que se llaman del primer mundo y que son o quieren ser más poderosos que el resto de los más de 200 países que hay en el planeta y los más de 7 mil millones de personas que somos, ¿por qué quieren arrastrarnos hacia una ideología determinada? ¿Por qué? ¿Por qué este piquete contra el gobierno venezolano? ¿Por qué el gobierno de Francia no mantuvo la compostura en un momento de dolor? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que meter la puya? ¿Por qué? Hay que recordar, y vuelvo al inicio, Francia no es amiga del gobierno de Maduro. Ha estado activamente para derrocar a un gobierno, que sea malo o que sea bueno, llegó por los votos popular, por el voto popular. Te guste o no te guste, seas de izquierda, de derecha, del centro, chavista o antichavista, hubo allí una participación de más de 8 millones de personas. ¿O es que acaso eso no cuenta? Yo dejo el video hasta acá para que ustedes entonces me den sus reflexiones, sus puntos de vista, sus intereses, su análisis sobre el gobierno francés y por qué en una comunicación a Diego Maradona se tiene que referir a Fidel Castro y a Hugo Chávez. ¿Por qué lo tiene que tachar de malo que Maradona se haya volcado hacia los gobiernos de izquierda? Si ustedes conocen la historia de Maradona, verán que viene de la extrema pobreza y siempre estuvo ligado hacia los más necesitados. Y probablemente se escoró hacia esos gobiernos que le dan mejor atención hacia las personas necesitadas. Dejamos el video hasta acá. Tú mándame tus conclusiones. Muchas gracias y será hasta la próxima.